primer lugar, pues está claro que el sector de frutas y hortalizas tiene una asignatura pendiente, ¿no? Que es el marketing, la comunicación. ¿Por qué creéis vosotros que existe esta carencia que parece endémica en el sector y cuáles creéis que son las claves para cambiar esta situación? En primer lugar, las cosas están cambiando muy rápido en el ámbito, en toda la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista político, económico, empresarial, social. Y todos esos cambios también afectan al sector agroalimentario, evidentemente. Es un sector que ha tenido unas inercias quizá más lentas a los cambios que otros sectores. Entonces creo que actualmente con los cambios que se están produciendo en la sociedad, el sector requiere de una agilidad, de una maniobrabilidad más rápida para reaccionar ante determinados cambios que se puedan producir y que le pueden afectar, ya sea a nivel de reputación, a nivel de competencia, a nivel de precios, a nivel de crisis interna o lo que sea. Pero desde luego hay empresas que están apostando por esto, por tener equipos o por tener asesores expertos para ayudarles a recorrer ese camino, y otras pues están siendo un poquito más lentas a la hora de incorporar a esos equipos o a esos profesionales. Nosotros tratamos de hacer una doble labor. Primero, hacer ese servicio, pero también hacer una tarea pedagógica, y es explicar y tratar de convencer a esos empresarios de la necesidad o de la conveniencia de contar con la comunicación como una pata más dentro de todo el equipo de su empresa. Adela, Sí, no sé si bueno, quieres... en ese sentido, simplemente creo que nosotros lo que estamos aportando, lo que queremos aportar, es la unión de un conocimiento técnico del sector, porque somos dos socios, una pata es de comunicación pura y dura y otra pata es un conocimiento a nivel de ingeniería, y eso hace que, siendo plenamente conscientes del esfuerzo que en los últimos años históricamente ha hecho el sector para adaptarse a cada vez requerimientos más exigentes por parte de las cadenas, a cada vez requerimientos más exigentes desde el punto de vista europeo a nivel de seguridad alimentaria. Todo ese trabajo lo han hecho y han sido capaces de adaptarse. Es más, la situación de crisis le ha sentado al sector agrario bien desde el punto de vista de que se ha demostrado que es imprescindible, pero también ha llegado el momento de que una vez que somos capaces de producir los alimentos más seguros y de más calidad, ahora ha llegado el momento también de que la sociedad sea plenamente consciente de que esos alimentos son sanos, de que las fábricas de alimentos para el mundo están en nuestro país y que esas fábricas son capaces de producir salud, que es lo que la gente, lo que el consumidor demanda salud, demanda calidad, demanda seguridad. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladar ese mensaje al consumidor final. De hecho, al hilo de eso, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié, ¿no?, en las empresas que hablabais de empresas que ya lo hacen, y las empresas que lo hacen tienen resultados. Entonces, no es la capacidad de transmitir al sector que hay un camino que se está recorriendo, y quitarnos un poco también de la cabeza ese retorno inmediato, ¿no? Porque parece que si no se tiene resultados muy a corto plazo, es como una inversión en la que se tira el dinero, o en la que el tratar, ¿no?, de explicar que no es tú pones un anuncio o tú haces un plan y mañana te van a entrar por la puerta todo, sino que esto se trata de un recorrido a largo plazo, y que de alguna forma no se puede, o sea, como decías también tú, Adela, ahora que se debe de poner, o sea, es el mejor momento para enseñar todo lo que se ha hecho y cómo se ha respondido durante la crisis, que hay sectores, sin embargo, que ellos hablan también desde el sector de cómo los procesados han conseguido posicionarse, cómo ellos han transmitido, cómo las nuevas generaciones, sin embargo, tienen como referencia productos que no son esa salud que encima el sector tiene. Entonces, ¿eso vosotros cómo creéis que se debe de abordar por su parte? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos encontramos con perfiles bien distintos. Por una parte, aquella empresa que está segura porque tiene una cartera de clientes, tiene garantizadas sus ventas, y por tanto parece que a priori
no le preocupa o no ve prioritario el tener que invertir en un plan de comunicación, error, pero error total, porque creo y estoy totalmente segura que el consumidor final ha cambiado, o sea, ha habido un cambio radical y ahora lo que estamos buscando es salud. Eso es lo que está buscando el consumidor final, está buscando salud, está buscando seguridad, está buscando, ha cambiado sus hábitos, ahora se está comiendo en casa cuando antes no era, no había esa costumbre de tener que plantearnos un menú a la semana y de tener que planificarlo y además que incluya frutas y hortalizas con una normalidad absoluta y por tanto todos, también los que tienen garantizadas sus ventas y tienen garantizados sus clientes, tienen que hacer ese esfuerzo de trasladar al consumidor los esfuerzos que ha venido haciendo durante los últimos años para llegar a poder responder a esos criterios tan exigentes. Además, ha habido amenazas y sigue habiendo amenazas sobre el sector. Entonces, no se puede permitir que porque haya quien no haga bien su trabajo, se esté generalizando sobre el sector totalmente, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Esas empresas tienen que ser conscientes, como tú decías, de que es una inversión a medio y largo plazo y que el posicionamiento es importante que se haga bien hecho, con un buen plan de comunicación, con un buen plan de marketing, que el equipo externo trabaje con cada uno de los departamentos de la empresa y que los departamentos de la empresa se sientan partícipes y sientan la importancia desde el jefe de almacén hasta el jefe de producción, hasta el jefe de calidad. Todos y cada una de las piezas de la empresa tienen que ser piezas encajadas perfectamente dentro de nuestro plan de comunicación. Claro, yo creo que parte de la dificultad es que un sector que trabaja con tangibles, pues la comunicación es lo más intangible que existe, porque es información, es emoción, ¿no? Son datos. Entonces, claro, hay que tratar de convencerles, como decía Adela, ese error de que es imprescindible esa comunicación. No solo para la venta, sino también para la imagen que transmiten a su entorno, la imagen que transmiten a sus competidores, a los consumidores, a la sociedad que les rodea, a las comarcas en las que trabajan, a sus propios trabajadores, a la competencia. Bueno, pues toda esa influencia que ejerce una empresa alrededor se hace desde la comunicación y desde el marketing. No solamente va dirigido a vender más, que sería el corto plazo, ¿no? El cortoplacismo que muchas veces se puede ver en el marketing, sino que va mucho más allá, va a la imagen completa de la empresa. Y una vez que hemos hecho una pequeña radiografía, ¿no?, del sector y de la comunicación como es tan necesaria, hace poco que habéis creado la agencia Vía 3, quería contar, o sea, que nos contaseis un poco cómo surge esta idea. Nos has comentado, Adela, ¿no?, que es la unión de dos pilares básicos, y que nos hicieseis una pequeño esbozo, ¿no?, de cuál es el perfil de vuestro potencial cliente y qué le aportáis, qué en el mercado no hay que podéis vosotros aportar en este sentido. Yo creo que tenemos la peculiaridad de que hemos unido, hay una sinergia importante, por una parte la experiencia de Rubén como periodista y con una experiencia de años al frente de su propia agencia de comunicación, con clientes diversos de diversos sectores y por otra parte lo que aporto yo como doctor ingeniero agrónomo con mi experiencia en el ámbito universitario, tanto de investigación como de docencia, y también en el ámbito de la gestión pública al frente de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia. Son dos experiencias que hacen que nos posicionemos frente a un sector que conocemos bien, conocemos sus fortalezas y conocemos sus debilidades, y hablamos el mismo idioma que ellos. El sector no tiene que explicarnos las diferencias entre distintas variedades vegetales, el tratamiento agronómico, la importancia que tiene en su cadena de producción,
o cuál es el mensaje, en qué se quieren basar. Ellos mismos reconocen que necesitaban ser escuchados por técnicos que hablaran su mismo idioma. Bueno, pues eso ya está. Ya Vía 3 es capaz de escuchar en la misma onda y ahora, gracias a las estrategias de comunicación que también domina mi socio y de un equipo de gente joven con ganas de hacer cosas diferentes, en un sector en el que hace falta innovación, hace falta disrupción, hace falta emoción, mucha emoción. Todo eso junto creo que es una coctelera que en este momento con la situación que estamos viviendo, es más necesario que nunca. Rubén, no sé si quieres añadir algo. No, apoyo lo que ha dicho Adela completamente, ¿no? Creo que es la suma de esas dos experiencias y de esos dos conocimientos lo que hace que seamos distintos a otras agencias, ¿no? Lo que nos diferencia y que a la hora de llegar y competir pues, con otras empresas del mismo sector nuestro, pues a la hora de dirigirnos al sector agroalimentario tengamos una ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Y es que conocemos, como ha dicho Adela, el idioma que hablan y eso ya es un tiempo adelantado, un tiempo ahorrado para esas empresas. Y luego, además, no queremos quedarnos simplemente, queremos sentarnos delante de esa empresa agroalimentaria y ser capaces de dar solución a problemas como, por ejemplo, se están enfrentando a la digitalización y hay que darle respuestas. Y se enfrentan a una situación, te voy a poner un ejemplo, y es el control de personal en campo, ¿vale? El control de personal en campo hay que darle respuestas rápidas, porque están surgiendo momentos puntuales de crisis frente a voces de empresarios que no están haciendo una buena gestión de personal en campo. Nosotros queremos también aportar soluciones a través de startups que ya están funcionando con resultados muy positivos y queremos llevar esas soluciones tecnológicas a estas empresas. Sí, es Porque como esto va a un nexo, resolver. ¿no? ¿Eh? Un nexo de unión, ¿no? Entre... Efectivamente. Que tengan herramientas para poder resolver problemas que a día de hoy tienen dificultades y que la malicia, el mal hacer de determinados elementos de la cadena, pues les puede perjudicar. Y esas herramientas ya existen, esas herramientas tecnológicas, y nosotros tenemos un equipo de ingenieros que están preparados para poder implementar soluciones que van más allá de una estrategia de comunicación y que les va a ir ayudando a que su posicionamiento, su prestigio, no tenga que estar continuamente puesta en duda. Incluso, no sé si lo escuchaste, la semana pasada se publicó en Bélgica un documental y la respuesta más o menos del sector, no de las asociaciones, fue un poco de no queremos hablar de este tema. Y hay que hablar de este tema porque es una cosa que está ahí y hay que dar una respuesta porque si no esa imagen es la que se queda. Entonces, muchas veces falta eso, ¿no? El que las empresas tengan esa herramienta o esa capacidad de una comunicación, una transparencia que no tienen nada que esconder. O sea, que muchas veces por no querer, lo ven como un problema, lo ven como un lío y prefieren, oye, no, yo prefiero no responder cuando realmente debería ser todo lo contrario. Somos una industria profesional, responsable, que cumple todas las certificaciones y un documental no puede tirar por tierra el trabajo de tantos años. Es que ha habido ya demasiados documentales atacando y, como tú muy bien dices, hay situaciones en las que se ven superados, pues porque es un entorno en el que no se sienten cómodos. Claro, exactamente. Les supera y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me enfrento a esta situación? Y hay que enfrentar, como tú muy bien dices, de cara, con los resultados, con los datos, con máxima transparencia, porque saben hacerlo y saben hacerlo mejor que nadie, porque han alcanzado cotas de excelencia. Y esa excelencia hay que contestarla con la cabeza muy alta. Sí, sí, sí.
Sí, pero no solamente contestar en el momento de esa crisis, sino que a lo largo del tiempo, cuando una empresa ya tiene una estrategia de comunicación en la que muestra con transparencia cuáles son sus procesos, cómo sus productos son de calidad, por qué la trazabilidad es perfecta, cómo las prácticas que hacen en su empresa son las adecuadas, cuando eso se hace de forma transparente durante el tiempo, minimizas la necesidad de responder en esas crisis de forma muy improvisada, muy rápida, y además haríamos que incluso la sociedad que rodea a estas empresas nos sintiéramos orgullosos de este sector y de cómo trabaja. Pero ese no querer contar lo que se hace, no porque esté mal hecho, sino porque muchas empresas se han dedicado a hacer lo que tenían que hacer, que era producir y vender y hacerlo muy bien, pero no contarlo. Eso hace que parte de la sociedad no conozca realmente cómo son las empresas de nuestro país y de nuestra zona. Entonces, eso perjudica a las propias empresas. No, Si y lo es que hay mucho contamos, trabajo por hacer en ese sentido. claro, O si sea, tenemos una acción de comunicación fuerte, una responsabilidad social corporativa eficaz, que llegue a la gente, que la gente nos conozca, cuando lleguen estas crisis o llegan estos documentales, nadie creerá esos documentales. Claro, cuando no hay esa información, la información negativa sí, es la crea que... la incertidumbre, la inseguridad de cómo responder ante eso, prefiere no porque a lo mejor puede empeorar la situación incluso. ¿Cuál creéis vosotros que son los principales obstáculos que tiene el sector a la hora de poner en el mercado una marca para que sea reconocida y valorada? Sí, porque se pierde con tantos colores que hay alrededor. Yo creo que quizás Porque hay ejemplos de éxito, o sea, no es algo que no haya sucedido, pero sin embargo, como que el sector, en vez de tender a una... Porque eso al final es una evolución, ¿no?, del mercado, de que cuando tú ya no quieres dejar de ser un commodity, porque tienes mercados como Marruecos o países que te lo producen a la mitad de precio, tú ya tienes que evolucionar hacia una revalorización de ese producto, un valor añadido, y sin embargo, en España nos cuesta, o cómo creéis que debe de ser ese camino, o cómo las empresas deben afrontar este reto. Pues yo creo que en gran medida una de las asignaturas pendientes es unificar esfuerzos, es unificar oferta, es trabajar más unidos. Y eso ya se están viendo casos de éxito en nuestro país, afortunadamente. Se están viendo, yo que pongo un ejemplo como es el caso de Única, que para mí es un referente indudable, es un referente desde Enrique hasta el último agricultor de Única, porque tienen una visión de la importancia de trabajar unidos, de la importancia y la fuerza que da la unión, y eso en este sector hace mucha falta. También para posicionar, por supuesto, y para que la innovación sea un engranaje normal en el proceso, para que la comunicación y el marketing fluyan. Y eso hay que romper unas inercias, como ha dicho antes Rubén, que están muy establecidas, que hace que muchas veces las cosas vayan demasiado lentas. Ahora mismo en Europa hay fondos para promoción que tenemos que aprovechar y que tenemos que utilizar. Va a haber muchos fondos europeos destinados a la promoción de nuestras frutas y de nuestras hortalizas, pero para eso el sector tiene que estar más organizado y el sector tiene que estar más unido. No sé si Rubén, ¿tú querías añadir algo? No, está Vale. bien. Lo ha contestado Adela. No sé si además que con Enrique tenemos mucho contacto y tenemos muy buena relación. Hace poco hicimos un vídeo, no sé si habéis podido verlo, con Andy Stallman, que Sí. relacionado al tema del marketing, y la verdad que es completamente, o sea, uno en el campo más de marketing a nivel de todo tipo de empresas, y Enrique todo el conocimiento que tiene del sector. Es una masterclass que pegan los dos, que Absoluta, son dos cracks. cada frase puede sacar mucho contenido. En la mayoría de los casos no se tiene un conocimiento claro del marketing y el branding. ¿Cómo brevemente le explicaríais a las empresas qué es estos conceptos y por qué deben aplicarlos a su
a su empresa. Bueno, tú hablabas antes de los commodities, ¿no? Al final, en este sector, la gente percibe a las empresas de mundo hortofrutícola de una forma muy similar, ¿no? Como empresas hablo del consumidor que no conoce el sector, ¿no? El consumidor final va al lineal, va al supermercado, compra y no entiende las diferencias que hay entre unas empresas y otras. Entonces, eso es una carencia de las empresas de no haber sabido construir o no haber podido construir alrededor de ellas una imagen, un relato, una historia, una marca que enlace con las emociones de ese consumidor y a la hora de elegir ese producto, lo elija no solamente por su sabor, por sus propiedades nutritivas, sino también porque le genera una energía de carácter más emocional. Creo que eso ha sido algo que no se ha hecho todavía, que está por explotar, que está por explorar, y que es una de las asignaturas pendientes. Entonces, ¿cómo explicarle a esas empresas qué es eso del branding, qué es eso de la marca? Pues todas las estrategias, todos los trabajos que se hagan, que van desde la definición del nombre, la definición de cómo tiene que ser tu producto, de cómo tiene que ir empaquetado, de cómo tiene que ser tu página web, de cómo tienen que hablar tus redes sociales, qué contenidos tienen que dar tus redes sociales, qué tienes que transmitir con tus productos, eh, cómo actúas cuando hablas con los competidores, cuando hablas en las ferias. Todo ese relato es lo que definiría el branding de esa empresa. Es en lo que creo que muchas, lo he dicho al comienzo, muchas han iniciado ese camino con éxito y otras muchas, desde luego, si lo hacen y lo hacen bien, van a alcanzar también mucho éxito. Solo falta que tengan el convencimiento de hacerlo. Evidentemente hay productos donde ese trabajo es más sencillo por por las propias características agronómicas del producto, y hay casos de éxito de empresarios que hace ya muchos años en la región en la que nosotros tenemos la suerte de vivir ya iniciaron ese camino, y hay marcas que cuando nosotros, como ha dicho Rubén, pensamos en ellas, y piensa cualquier consumidor europeo en una marca concreta, te transmite, te trae una emoción, te recuerda un producto no solo por sus características organolépticas, sino te está recordando una experiencia cuando estás tomándote ese producto. Te está trayendo a tu paladar una sensación, una emoción, un sabor, un olor. Eso ha sido a base de trabajo, a base de invertir en marketing, a base de hacer marca, cuando casi nadie hacía eso. Son los promotores, son los pioneros. pioneros los que empezaron. Y yo soy absolutamente fan de esos primeros empresarios que en Torre Pacheco o en El Ejido comenzaron y creyeron firmemente que el marketing les podía aportar mucho a su empresa y que podían posicionarlos de una manera distinta cuando otros pensaban que eran unos locos en este mundo. Sí, o que es un gasto que se pierde, no, o sea, el ver eso y hace años vamos, es admirable, sobre todo por eso, porque no tenían tanto acceso o tanta información como hay ahora y sin embargo consiguieron dar, vamos, un paso diferencial. ¿Por qué creéis vosotros que entonces hay tan pocas marcas en el mercado? ¿Es una falta de confianza o es un desconocimiento o quizás es un poco esa mentalidad que tenemos de, bueno, yo hago el producto y ya, como es mi trabajo y es lo que me dedico, ya del resto me olvido? Bueno, yo creo que ha habido ahí un poco de lo que tú dices. También no nos podemos olvidar del posicionamiento de las cadenas de distribución. No nos podemos olvidar también de las marcas blancas, no nos podemos olvidar de la cantidad de productos commodity, donde es muy complicado el trabajo de generar una marca diferenciada, no se genera de un día para otro, son trabajos a
medio y largo plazo. Es una apuesta que tiene que ser muy decidida desde la propia empresa, buscando el carácter diferenciador. Es también el posicionamiento en muchos casos y la fuerza que tienen las casas de semillas. Hay muchos componentes y muchas situaciones bien distintas y eso hace que cada caso tenga que ser estudiado y valorado de una manera diferente. En estos momentos, ¿dónde creéis que debe estar el punto de mira? ¿En trabajar de forma integral la empresa, o sea, desde la empresa, o se debe centrar en los consumidores? ¿Cómo creéis vosotros que se encuentra el sector y cómo se aplica esa estrategia? ¿O qué estrategia debe aplicarse? Rubén, que hablo yo demasiado. No te oigo, Rubén. Sí, ¿puedes repetir la Ahora. pregunta, por favor, sobre Sí. esa estrategia? ¿De qué forma, o sea, la estrategia a la hora de la comunicación con la empresa se debe trabajar de forma integral, es decir, de todos los eslabones de la propia empresa, o se debe centrar más en los consumidores, en qué es lo que demandan? ¿Cómo creéis que debe ser esa estrategia de comunicación y Bueno, a marketing? ver, nosotros en comunicación siempre dividimos y separamos la comunicación interna de la comunicación externa, que pese a que sean dos comunicaciones diferentes, no son compartimentos estancos, están unidas, ¿no? Tiene que haber una comunicación dentro de la empresa, interna, hacia adentro, y que además convenza a los trabajadores de la empresa de que esa comunicación o de que esas nuevas estrategias son necesarias y van a ser positivas. Es necesario que todas las diferentes áreas de la empresa pues las asuman también como suyas. Y luego una comunicación externa, hacia afuera, hacia el consumidor, hacia la sociedad, hacia las administraciones, hacia la competencia, hacia los distribuidores, hacia todos los espectadores que están fuera de la empresa. Lo que ocurre es que lo primero que hay que hacer es tratar de que quienes van a formar parte de esa estrategia, o que nosotros seamos una agencia externa, tengan parte de convencimiento de cómo trabajar con eso. Eso es imprescindible. Es decir, si hay diferentes áreas o diferentes departamentos de la empresa que no están implicados en esa acción de comunicación, todo es más lento, es más dificultoso, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, lo decía antes, con mucha pedagogía, explicar las cosas de forma muy didáctica, intentar convencer, persuadir, ¿no? de que estos cambios son necesarios y de que además les van a pillar o les están pillando ya. Y hay que tener preparado y capaces de tener las reacciones necesarias para todo, a nivel comercial, a nivel de imagen, a nivel de discurso, a nivel de respuestas ante una crisis. Hemos vivido situaciones en los últimos meses de crisis en muchas empresas del sector en relación a la emergencia sanitaria y al COVID-19, con focos, ¿no? de contagio en algunos casos, en donde empresas no han sabido, ¿no? Reaccionar de la forma más rápida y más eficaz posible, quizá por la ausencia, no ya del conocimiento, oye, cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe y cada empresa lo sabe hacer bien en su área, pero quizá por no contar en muchos casos con el asesoramiento o con el equipo de comunicación necesario para reaccionar de forma adecuada a la forma en la que en prensa se difundió la presencia de esa crisis, etc. Yo creo que en eso tienen que haber una parte por la parte de las agencias de comunicación, de saber explicar muy bien las cosas, y por parte del sector, de tener confianza. Sí, me parece muy interesante lo que has apuntado en cuanto a la comunicación interna, ¿no? Porque no solo tiene que ser el gerente o el responsable de la empresa quien sea consciente de eso. Si tú haces partícipe toda la empresa, de alguna forma todo es mucho más sencillo, todo se comunica mejor, porque al final el gerente tiene una visión, pero el resto de la empresa puede aportar diferentes puntos de vista que también complementen, ¿no? Esa comunicación con la... Pero es que cuando uno consigue que un consumidor tenga orgullo de ser consumidor de una marca, tiene que ir aparejado de que también exista un orgullo en el trabajador de que trabaja para esa marca.
es que es imprescindible. O sea, no puede ser que los consumidores disfrutemos adquiriendo un producto, sea de cualquier material, una camiseta, un zapato, un producto alimenticio, algo tecnológico, y que al mismo tiempo los trabajadores de esa propia marca no se sientan orgullosos también de ella. Y el consumidor cada vez es más exigente y cada vez queremos saber Más de de esa dónde viene empresa. nuestro producto y cómo se produce nuestro producto. Y si quien produce el producto que nosotros consumimos está igual de satisfecho que nosotros al consumirlo, de producirlo. Porque si sabemos o nos enteramos que no están igual de satisfechos, nuestra satisfacción disminuye. Y en eso en España quizás seamos menos exigentes que en otros mercados, pero hay mercados europeos y sobre todo en el norte de Europa donde el consumidor es muy exigente y quiere saber también que la forma de producir ese producto se hace de forma responsable, se hace de forma sostenible, no solo con el medio ambiente, sino responsable socialmente, humanamente. Entonces, esa es una tarea también que las empresas tienen que aprender a comunicar, visibilizar, humanizar la producción. ¿No? Al final es algo que viene empaquetado, o no, que viene en una caja, o que viene en una red, o que viene en una valla, pero detrás hay seres humanos que han producido eso, que lo trabajan, que viven, que crecen, que su vida gira en torno a la producción de ese alimento. Esa es una historia preciosa para contar por parte de las marcas. Totalmente. Uno de los desafíos de transformación, y lo comentaba Adela antes, es el tema de la digitalización. ¿Cómo creéis que podéis ayudar a las empresas para dar valor a su producto en ese sentido? Me comentabas, Adela, ¿no? El poner en contacto con técnicos, con gente muy especializada en el sector, pero ¿cómo se le explica, ¿no? a una empresa que digitalizarse no es tener un Facebook o poner 2 tweets a la semana? O sea, ¿cómo se le explica ese proceso y por qué es tan necesario que lo entiendan? Ellos son conscientes del proceso en el que nos encontramos, igual que tenemos que hacer esa labor que dice Rubén, que es imprescindible de que todas las piezas de la empresa que forman un puzzle, y en ese puzzle una pieza es el consumidor, pero una pieza es cada uno de los departamentos, nosotros tenemos que conocer dónde están los puntos débiles para apoyarnos en ellos, apoyarnos en esos puntos débiles y poder ayudarles. El proceso de digitalización es una realidad, es que ya no es mañana, es hoy. Y si no han sufrido y si no están en el proceso de digitalizar y no son plenamente conscientes, van a llegar tarde. Pero es que es un sector dinámico. A pesar de esas inercias, es un sector dinámico y es un sector que ya a nosotros, que llevamos desde el 1 de enero trabajando, nos están demandando respuestas ante problemas como el que te comentaba. Es decir, cuando hay que controlar al personal, a las cuadrillas que están en plena recolección y se encuentran con gente que suplanta a otra persona, ya existen herramientas que nosotros estamos aplicando y estamos implementando para poder resolver con la voz el que esa persona es esa persona y no es otra. Entonces, a esos problemas, esas respuestas. Y respuestas sencillas, creadas, diseñadas en la propia región de Murcia y aplicadas ya en empresas de 5.000, 6.000 trabajadores. Los procedimientos, por supuesto, tienen que estar digitalizados, cada vez tiene que usarse menos papel y cada vez tienes que tener ese proceso más controlado desde el primer paso hasta el último, para que no haya lugar a ningún fallo y si lo hay, sepas exactamente en qué punto se ha producido y cómo se puede resolver. Eso ya está inventado y eso ya se está aplicando. Nosotros lo que estamos haciendo es, ¿cuál es tu problema? ¿En qué punto estás? ¿En qué podemos ayudarte? Muy bien. Y para ir terminando, me gustaría pues que de alguna forma, a modo de conclusión, ¿no? Nos aportaseis la visión
o dónde queréis posicionaros vosotros en el mercado como referencia, como agencia y por qué las empresas que luego nos lean o que os conozcan a través de nuestro medio se pongan en contacto con vosotros. Bueno, nosotros, nuestro campo de acción, abarcamos todo el territorio nacional, ¿no? Capacidad por equipo, estamos preparados para el crecimiento necesario en cualquier caso. Y nosotros ofertamos a las empresas una gestión integral de toda esa comunicación. Tenemos un equipo preparado en cuanto a diseño, en cuanto a web, en cuanto a producción audiovisual, en cuanto a gabinete de prensa, es decir, somos periodistas, diseñadores, gente especializada en el desarrollo web e ingenieros, ¿no? Ingenieros agrónomos. Con lo cual cubrimos todos esos campos y ofertamos todos esos servicios integrales. Adela, no sé si quieres. Sí, bueno, nosotros somos una consultora y esa palabra consultoría está muy bien pensada y meditada cuando decidimos que fuera vía 3 consultores y no fuera vía 3 agencias de comunicación sin más. Nosotros somos consultores porque queremos ayudar a las empresas a resolver aquellos problemas a los que se enfrentan día a día, tanto a la hora de comunicar lo que hacen, que lo hacen muy bien y lo saben hacer mejor que nadie, y queremos ayudarles a la hora de posicionarse, mejorar su visibilidad, resolver aquellas situaciones de crisis a las que se enfrentan en demasiadas ocasiones y que el empujón, la palanca que ha servido esta triste pandemia para un sector que por primera vez ha recibido aplausos y por primera vez se les ha llamado héroes y por primera vez se les ha dicho son ustedes esenciales. Bien, la sociedad ya sabe que son esenciales. No dejemos que se olviden que son esenciales y no dejemos que se olviden que estas empresas agroalimentarias son el motor del desarrollo de muchas regiones que si no fuera por ese sector primario estarían pasándolo mucho peor, porque una vez más el sector agro tira del carro de este país. Muy interesante esa reflexión última. La verdad que muy acertada porque al final ya parece que incluso los sanitarios se nos ha olvidado que todo lo que hacen y desde el sector nosotros en nuestro caso tenemos que seguir recordando a los consumidores, lectores y clientes que el campo no ha parado nunca ni va a parar y que ese trabajo tiene que de alguna forma valorarse también por todos.